Agradeceré su amable comprensión. Me tengo que retirar antes porque tengo que ir a grabar un programa y un poquito retiradito de aquí. Bueno, no mucho, pero sí algunos minutos de por acá hacia el sur. Entonces me tendré que retirar antes. Bien, pues buenos días. Les agradezco, decía yo, que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en esta clase, en esta sesión, en la que vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas de pues la justicia electoral, ¿no? Algunos casos prácticos de la justicia electoral. La verdad es que, desde luego, de repente es complejo seleccionar, no encontrar, sino seleccionar los casos de los que valdría la pena hablar. Digo que no es difícil porque, pues, ustedes saben, son literalmente miles de casos, ¿no? Pero dentro de todos estos, ¿qué casos escoger, no? ¿Qué casos tomar como, perdón, no necesariamente paradigmáticos, pero sí ilustrativos? Entonces he decidido tomar dos casos que creo que pueden ser relevantes para ir explicando un poco, pues, esta actividad jurisdiccional electoral. En el entendido de que, bueno, he seleccionado estos porque me parecen eso, insisto, relevantes, pero la realidad es que, pues, podrían haber sido también algunos otros, ¿no? O algún otro. Entonces, bueno, cada quien puede hacer, digámoslo así, su selección personal. Bueno, vamos a empezar. Aquí traigo un par de breves presentaciones que quiero someter a su consideración. El primero es un asunto que se ha vuelto muy relevante, que es el sub-JDC 1453-2021. Un asunto que incluso provocó, bueno, no provocó, sino, digamos, originó o fue el pretexto, el término que a ustedes les parezca más adecuado. Un intento de reforma legal, bueno, una iniciativa, en su caso la aprobación, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte y que después también motivó una disposición en el famoso Plan B de la reforma electoral, en esa parte que todavía está sujeta al análisis de la Corte y que es la relativa a las potestades del Tribunal Electoral y la amplitud de esta situación. Este es un asunto que tiene que ver con actos parlamentarios y derechos político-electorales. Y es un asunto que se volvió relevante por eso que acabo de platicar, pero también porque implicó un cambio de criterio de la Sala Superior, un apartamiento de un criterio que se había venido sosteniendo, lo cual en su momento también fue criticado y que aquí trataremos de exponer las razones. ¿Puede un tribunal alejarse de sus criterios? Y sí puede. Sí puede. Lo normal es que no lo haga, ¿no? Lo normal es que un tribunal sostenga, digamos, los mismos criterios que ha venido manifestando a lo largo del tiempo. Pero este apartamiento se presenta en la realidad, incluso yo diría que puede ser positivo si atendemos a las razones por las cuales se presenta. Una primera razón es por la ampliación de los derechos. Recuerdo un caso, seguramente lo vieron ustedes, fue muy comentado hace algunos meses. Alguien exhumó un amparo, una sentencia de amparo de allá por 1921 del estado de Baja California, en el cual, no juez de distrito de Baja California, en el cual se sostenía
la constitucionalidad de la prohibición de que una persona mexicana se casara con una persona de origen asiático. El Código Civil de aquella entidad tenía esa disposición. Una pareja se quiere casar, se les niega por esta situación y promueven amparo y pierden el amparo, ¿no? Y uno lee la sentencia de amparo hoy y da pena, da pena. ¿Cómo puede ser posible que a alguien se le impida casarse en razón de su origen étnico? Ese es un criterio, evidentemente, que ningún juez de distrito mantendría el día de hoy. Es un criterio que evidentísimamente cambió. Otros criterios que tenían que ver con violencia intrafamiliar, que uno lee sentencias de los años 20 y uno dice, Dios santo, pero esto está terrible, ¿no? Y que obviamente el criterio ha cambiado. Eso es lo primero, la primera posibilidad, ¿no? Que un criterio jurisdiccional cambie por un avance en los derechos. Una segunda posibilidad es por cambio en la integración del órgano. Fíjense que, no sé ustedes, pero a mí, cuando aquella reforma del 94 al Poder Judicial Federal, a mí me brincó, lo digo en buen sentido, el por qué se hablaba de la duración del periodo de ministra o ministro por 15 años. Y la explicación que encontré, no sé si sea la real, pero al menos es una que a mí, digamos, me convence. Es la opinión de Ortega y Gasset acerca de que las generaciones duran más o menos o tienen una extensión de más o menos 15 años. Entonces, con la idea de que vayan entrando nuevas generaciones de juristas al alto tribunal, pues esta idea de una renovación cada 3 quinquenios. Entonces, desde luego, el cambio de integrantes de un tribunal, la incorporación de personas que tienen otro bagaje, otros conocimientos, otra formación, pues puede llevar también a eso. Una tercera razón de un cambio de criterio, que creo que será muy evidente, es cuando hay un cambio en el sistema jurídico. Este puede ser un cambio legislativo. Voy a poner un ejemplo. En 2012, cuando se introduce la figura, por ejemplo, de la consulta popular en la Constitución mexicana, sin embargo, se prohibió también las candidaturas independientes. Y al muy poco tiempo se reforma la Constitución para permitir las candidaturas independientes. Entonces, pensemos en un tribunal electoral o en un órgano electoral que en estas épocas, en estos momentos de prohibición de candidaturas, le es presentada la solicitud de registrar una. Y entonces el tribunal dice, pues no se puede, ¿no? Y después, al año siguiente, se le vuelve a presentar esta solicitud y la otorga. Ah, es que son unos incongruentes, ¿cómo es posible que hayan cambiado tan rápidamente? Pues es que la norma cambió, pues, ¿no? La norma cambió. Pero dentro de esta posibilidad de un cambio de criterio, de una modificación de un criterio por un cambio normativo, se encuentra una segunda posibilidad, que en buena medida es la que nos topamos en este caso, y que tiene que ver con el cambio de criterio o la emisión de un criterio diverso por parte de un tribunal que vincula, ¿no? Que vincula. Creo que los ejemplos pueden ser varios, ¿no? O sea, podemos pensar en el criterio de un juez de primera instancia civil sobre la interpretación de los contratos que tiene que cambiar porque pues, hay una nueva jurisprudencia del colegiado, ¿no? O hay una nueva tesis aislada del colegiado que tiene que atender. Me parece que esos son algunos ejemplos. Lo que vamos a observar nosotros en este asunto básicamente es eso, es un nuevo criterio en un órgano superior, como es el Pleno, como es la Corte, la primera sala de la Corte, y que obliga a la sala superior
a repensar sus criterios. La pregunta fundamental: ¿la exclusión de un grupo de senadores y de senadoras de la comisión permanente es violatoria de derechos político-electorales? Aquí debemos de partir de la base de que en un Estado constitucional, déjenme les muestro un libro que estoy leyendo sobre esto que está muy bueno. ¿Sí lo alcanzan a ver? El Estado de Derecho de Tom Bingham. Lo empecé a ojear antier, ya tiene algún tiempo que lo compré, pero esos libros que uno no ha leído porque hay muchas cosas que hacer, y ya voy casi a acabarlo, se lee muy rápido. Tiene que ver con esto que estamos platicando. En un Estado constitucional de derecho puede haber actos, en el modelo que tenemos en México, ¿no? Hay varios modelos. Puede haber actos que no estén sujetos al control judicial. Esa me parece que es la pregunta fundamental. Y esta pregunta se ha vuelto particularmente relevante cuando atiende a cuestiones internas del órgano legislativo, porque implica una delimitación entre el derecho electoral y el derecho parlamentario, que son dos derechos que constantemente se están rozando, ¿no? En los cuales parece muy complicado, al menos de una manera teórica o dogmática, trazar una linde entre uno y otro. Por alguna razón que creo que tiene que ver, y no es queja, con el hecho del grado académico. Hay quienes piensan que esencialmente soy un teórico, ¿no? Y la realidad es que más bien siempre he sido un funcionario electoral. Entonces, estos problemas los veo desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva eminentemente práctica. ¿Dónde empieza y dónde termina la competencia de un órgano electoral? ¿Dónde empieza y dónde termina la competencia de un tribunal electoral para resolver asuntos? Si fuera esta una clase de licenciatura sobre estos temas, yo diría simple y sencillamente, ¿no? Bueno, la función de los tribunales electorales es tutelar derechos político-electorales y los veríamos y se acabó. Pero con ustedes que son personas conocedoras de la materia, sabrán que, por ejemplo, cuando decimos es un derecho político-electoral el acceso y el ejercicio del encargo, nos empiezan a surgir muchas dudas. ¿Cuál es el límite de lo tutelable en sede judicial electoral? Por ejemplo, que me tomen protesta, sí. Que me paguen mi salario, sí. Que me convoquen a las sesiones de los órganos colegiados, sí. Y empezamos después con problemas. El evitar o sancionar cuestiones de violencia política de género de un legislador hacia una legisladora, ¿hasta dónde? O, por ejemplo, el que me integren a las comisiones que yo quiero integrar, o el que me elijan presidente o secretaria de la comisión que yo quiero, el que no me expulsen de mi grupo parlamentario o los procedimientos internos de mi grupo parlamentario. ¿Hasta dónde sí es judicializable en sede electoral? ¿Hasta dónde puede ser considerado un acto, no me gusta la palabra, pero creo que es ilustrativa, soberano del legislador? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, lo que estoy tratando de decir es que no son temas pacíficamente resueltos, pues. En ese sentido, entonces, pues aquí encontramos cuál es la discusión acerca de la litis de este punto. Por favor, quien pueda hacer, quien me pueda ayudar a leer esta lámina, quien quiera. Adelante, quien quiera. Sí, por favor. Gracias, buenos días. La lámina dice, los actos relacionados con el derecho al voto pasivo en su vertiente de acceso y desempeño del cargo. No se agota con el proceso electivo, comprende el derecho a permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes. La violación del derecho al desempeño del cargo se actualizaría ante la obstaculización
en el ejercicio de los derechos que integran el núcleo de la función representativa parlamentaria o bien cuando se adoptan decisiones que contravienen la naturaleza de la representación o la igualdad de representantes, objeto de la litis. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el core, cuál es el centro, el núcleo de la función representativa? Porque si el tema es el núcleo de la función representativa, quiere decir que hay cosas que no son el núcleo de la función representativa, ¿no? Y eso no sería judicializable. Por ejemplo, vamos a pensar, vámonos a este método, ¿no? De los famosos casos claros donde sí y donde no. Me parece que un caso claro donde sí es la toma de protesta para el ejercicio del encargo, ¿no? Pues si no, no puedes ejercerlo. Pero, por ejemplo, ¿sería judicializable que no me dieron el lugar de estacionamiento que yo quería? Yo quería la oficina de la esquina porque tiene 2 metros más y no me la dieron. Seguramente no. Pero en medio tenemos un infinito número de grises. Un infinito número de grises. Es muy fácil decir simplemente el núcleo, y se tiene que decir, pero lo tenemos que ir atendiendo caso por caso. ¿Qué es lo que sucede entonces en este asunto? Ay, se me bajó la presentación, espérenme un segundito. ¿Qué es lo que se decide en este asunto? Bueno. Perdón, permítanme un segundo. Aquí está. Un acto será parlamentario y no sujeto al control en sede electoral cuando sea meramente político y de organización interna. Pero el acto será susceptible de control judicial electoral cuando se trate de un asunto jurídico que afecte el voto pasivo en cuanto al ejercicio del encargo. Ahí sí ya será algo sujeto al control judicial. Ahora bien, al control judicial, digamos, en sede electoral. Ahora bien, aquí de lo que nos estamos peleando es la integración de la comisión permanente, lo cual nos va a plantear varios problemas. Bueno, un poquito el camino procesal, ¿no? El 15 de diciembre de 2021, el Senado aprueba el acuerdo relativo a quienes integrarán la comisión permanente. En ese no se consideran los promoventes, a las y los promoventes de este juicio ciudadano, que es el famoso grupo parlamentario plural. O sea, un grupo de senadoras y senadores independientes que o se salieron de algún grupo o fracción parlamentaria o fueron electos, digamos, disculpen ustedes, o fueron electos como candidatos externos de un partido político. Entonces, no son tomados en cuenta para integrar la comisión permanente. Entre otras razones, no son tomados en cuenta porque la reglamentación interna del Senado no los considera. Para integrar la comisión permanente, en la reglamentación interna del Senado considera a los grupos parlamentarios, no a los grupos de independientes. El 21 y 22 de diciembre se interponen los JDCs, el 26 de enero del 22 se resuelven los juicios acumulados, ¿no? La tradicional rapidez de la justicia electoral. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos criterios ya definidos por Sala Superior. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina? ¿Alguna otra voz aparte de la mía y la de Daniel para que la escuchemos hoy? ¿Que pueda leer esto, por favor? Adelante, quien quiera. Bueno, jurisprudencia 19 de 2010. Competencia. Corresponde a la Sala Superior conocer el juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño al cargo de elección popular. Sala Superior, no Salas Regionales. La parte relevante. Se colige que tanto la Sala Superior como las salas regionales tienen competencia para conocer y resolver el JDC en las hipótesis específicas previstas por el legislador. En este sentido, dado que la tutela del derecho fundamental de ser votado en su modalidad de acceso y desempeño al encargo no está expresamente contemplada en alguno de los supuestos, se entiende que Sala Superior es la competente. Y aquí esto implicó una evolución de un criterio
que digamos me conmovió personalmente. Esto que ven aquí, la delimitación del derecho al voto pasivo, un cuadernillo de análisis de sentencias, donde pueden ustedes ver mi nombre, es el número 12, es la segunda publicación que hice con el tribunal. La primera fue el cuadernillo número 2, junto con Miguel Carbonell, sobre libertad de expresión, y la segunda fue esta, que fue el caso conocido como la fracción parlamentaria de convergencia. Esto es allá de 2011, 2012, comentando un asunto de sala superior donde estableció el criterio de interpretación que se mantuvo hasta este nuevo asunto de 2021 que estamos platicando, donde la sala superior fijó un criterio que se mantuvo por pues casi más o menos poquito más de 10 años acerca de la justiciabilidad de la integración de comisiones en órganos legislativos. En este sentido, el asunto, como se resolvió en ese entonces, el asunto conocido como la fracción parlamentaria de convergencia, se afirmó que no era justiciable el derecho a integrar una comisión por considerarse específicamente un asunto de derecho parlamentario. Entonces, el criterio de sala superior es que la integración de comisiones era un asunto de derecho parlamentario, no de derecho electoral. Y era un criterio fijado desde 2011. Por eso, cuando comparece dentro de este sub-JDC 1453-2021, comparece el Senado invoca este criterio. Dice, oye, sala superior, no te hagas bolas, es un caso fácil. Tú, desde el asunto convergencia, que como ustedes recordarán era el antiguo nombre de Movimiento Ciudadano, tú desde el asunto convergencia en 2011 ya fijaste el criterio de que estos son temas de derecho parlamentario interno y que por lo tanto no tienes por qué meterte. Es tu criterio, ni siquiera te estoy pidiendo que algo nuevo o novedoso, sino simplemente te estoy diciendo, sigue la línea interpretativa que ya has tenido. Quitémonos de problemas. Pero sucedió algo, que entre este asunto de 2011, de la fracción parlamentaria de convergencia, y este nuevo asunto 1453 de 2021, se cruzó una acción de inconstitucionalidad también del 2021, que es la acción de inconstitucionalidad 27 de 2021 de la primera sala. Una acción de inconstitucionalidad cuya sentencia obligó a sala superior a repensar su criterio. Miren, es difícil hacerle al adivino judicial, ¿no? Es un mal negocio. Y es más riesgoso aún hacerle al adivino judicial de manera retroactiva. Pero es posible pensar, a pesar de esto que estoy diciendo, es posible pensar que si la acción de inconstitucionalidad 27 de 2021 no se hubiera resuelto, hubiera estado todavía sub iudice, o se hubiera resuelto con un criterio distinto, es posible que el criterio fijado por sala superior, en otra integración obviamente, en 2011, es posible pensar que había buenas posibilidades de que se hubiera mantenido. Pero insisto, se cruza aquí esta decisión de la Corte. ¿Qué es lo que se resuelve en este asunto, en este amparo en revisión 27 de 2021? Bueno, es un tema donde se controvierte la votación por cédula, por tanto votación secreta, de un dictamen, de una iniciativa en el Congreso de Yucatán. Este fue un caso de estos que se fueron llevando en el país sobre el tema del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, es un tema de derecho familiar, sí constitucional, pero de derecho familiar que parece, en principio, muy lejano del derecho electoral. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en Yucatán lo que sucede, lo que acaece es que se niegan a legislar el matrimonio igualitario, como pasó con otras legislaturas y otros gobiernos locales, les cae la voladora de sentencias de amparo, tienes que legislarlo, tienes que permitirlo,
la legislatura le busca el cómo no, hasta que no les queda más que votarlo. Pero deciden votarlo mediante votación por cédula en el Pleno, cuando la legislación yucateca señala que las iniciativas de ley y los dictámenes vinculados con las iniciativas se tienen que votar a mano alzada, o sea, de manera pública. Pero en este asunto, las y los legisladores yucatecos deciden, no, vamos a ocultarnos en el secreto, que no sepa la ciudadanía quién votó a favor y quién votó en contra. Y entonces un grupo de ciudadanas y ciudadanos, invocando el derecho al acceso a la información, promueven este amparo para que se repita la votación y se haga a mano alzada. Y ustedes me van a decir, bueno, pues ¿para qué carambas volverla a repetir? A ver, ya lo votaron, sí, lo aprobaron, sí, ¿cuál es la bronca? Ese era el objetivo. No, pero es que también es importante saber cómo votan nuestras legisladoras y nuestros legisladores. Disculpen ustedes la voz, me estoy recuperando de una enfermedad, entonces, bueno, disculpen la voz. Entonces, por eso se tramita y se concede este amparo. Y la pregunta que resuelve la Corte es si los actos intralegislativos pueden ser sujetos de control judicial en vía de amparo, como es el acto intralegislativo de la votación. Ya ven que está de moda ahorita discutir esto, ¿no? Y dice la Corte en esta acción de inconstitucionalidad, dice la primera sala, salvo excepción constitucional, fíjense, salvo excepción constitucional, no legal, los actos intralegislativos que violen derechos humanos pueden ser objeto de control en el amparo. Lo cual, me parece, se compadece de lo que decíamos al inicio de la sesión, ¿no? De que todos los actos, en principio, todos los actos de gobierno en un Estado constitucional de derecho deben estar sujetos al control judicial. Deben ser sujetos de un control de constitucionalidad. Y esencialmente es lo que está diciendo la Corte. O sea, la Corte lo que nos está diciendo es todo acto que viole derechos humanos, todo acto que viole derechos humanos deberá poder ser sujeto de control judicial. Así sea un acto legislativo. Con excepción de aquellos actos que la propia Constitución diga que no lo son. Por lo tanto, si la Constitución no dice que la votación de las leyes está exenta, o que la votación de dictámenes está exenta de control judicial, por lo tanto sí puede ser objeto de control judicial vía de amparo cuando se violenten derechos humanos. Este criterio es del mismo año en el que se presenta la demanda del JDC, 1453, o sea, es de 2021. Insisto, es un criterio que entonces se da posterior a la jurisprudencia de la Corte de 2011, del caso Convergencia. Esto obliga necesariamente a la Sala Superior a replantearse su criterio. Porque la esencia, salvo lo que ustedes puedan aquí aportar, ¿no? La esencia de la decisión de la Suprema Corte es todo acto que viole derechos humanos debe ser sujeto de control judicial, a menos que la Constitución lo exente. Me van a decir ustedes, bueno, pues que tramiten un amparo estas senadoras y estos senadores. La respuesta es no, no puede ser un amparo, porque un amparo no sirve para tutelar derechos político-electorales. Pero creo que claramente el criterio que nos está marcando la Suprema Corte es que si los derechos político-electorales son derechos humanos, y si hay un acto que violenta derechos humanos, debe ser objeto de control judicial, entonces claramente esto debe ser objeto de control en sede electoral. ¿Por qué? Porque son derechos político-electorales.
¿Quién se encarga de la tutela de los derechos político-electorales? El Tribunal Electoral. Me parece que es una, salvo, insisto, lo que ustedes quieran señalar, que es una consecuencia natural, ¿no? Por lo tanto, el criterio que se había sostenido, en el caso Convergencia, ya no se puede sostener, porque hay un nuevo criterio de un órgano superior, como es la Suprema Corte, que debe ser atendido. Esto también implicó un análisis de la naturaleza de la comisión permanente, porque el criterio del asunto Convergencia tenía que ver con las comisiones de un órgano legislativo, las comisiones ordinarias. La comisión permanente es una comisión ordinaria y Sala Superior concluye que no, por varias razones. La primera, porque las comisiones de dictamen, no sé, la de puntos constitucionales, la de asuntos de pesca y demás, son órganos internos de las cámaras que les ayudan a desahogar el trámite de los asuntos de su resorte o de su competencia, preparando los dictámenes respectivos. Pero la comisión permanente no es una comisión de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, sino es un órgano de ambas que se integra con representantes de ambas, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y esto quiere decir que no es un órgano interno. Segunda, no es un órgano de dictamen. A la comisión permanente no le turnan iniciativas para que dictamine, sino que, tercera característica muy importante, es un órgano constitucionalmente previsto. Las comisiones de dictamen de los órganos legislativos no están expresamente previstas en la Constitución. O sea, nuestra Constitución no nos habla de la Comisión de Gobernación o de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, pero sí nos habla de la Comisión Permanente, que como ustedes saben, puede desempeñar ciertas funciones propias de las cámaras cuando éstas se encuentran fuera de periodo de sesiones. Por lo tanto, es un órgano que no forma parte de ninguna de las cámaras y que tiene una función constitucional, una existencia constitucional y una relevancia que va más allá de esto, de lo meramente interno. Por lo tanto, al negarles la posibilidad de formar parte de este órgano constitucional, se les está afectando un derecho político electoral, el derecho a ejercer con plenitud el encargo. Y por lo tanto puede o debe ser tutelado en sede judicial electoral. Bueno, yo quisiera dejar esta exposición de este caso hasta aquí, para que, por dos razones. Primera, porque ya evidentemente la voz ya no me da. Y segunda, para que pasáramos a las preguntas, a los comentarios que ustedes quieran hacer sobre este asunto, que como recordarán, fue sumamente polémico, ¿no? Entonces, quien quiera hacer uso de la voz, adelante, por favor. Quien quiera formular algún comentario. Adelante, Daniel. Gracias. Pues yo nomás abonaría a otra cuestión que creo que también fue fundamental para la decisión de no incluir a este grupo plural, es porque también hay ciertas restricciones en el propio reglamento que se invocó. En ese sentido, el grupo plural decía que ya, o alegaba que era un grupo parlamentario, y en un inicio solicitó el registro como grupo parlamentario, pero el reglamento tiene una restricción en el que establece que los grupos parlamentarios
se registrarán al principio de la legislatura, esto es, en el 2018 o en el 2012, en la anterior legislatura. Aunque duren 6 años la legislatura y cambien de número, la legislatura se inicia, Claro. o en esta se inició en 2018. Y la restricción establece que en todo este periodo de 6 años no puede registrarse otro grupo parlamentario. Y cosa parecida sucedió en el 2012, cuando una escisión de senadores del PRD Sí, se pasa al PT y ellos querían formar ya el grupo parlamentario de Morena, pero no podían por esta restricción. Entonces, creo que también por ahí fue esta decisión de no integrarlos a la comisión permanente, al grupo plural, por estas restricciones, porque en efecto pues hasta el día de hoy son senadores independientes que pueden ser excluidos y que no forman un grupo parlamentario, digamos, formal. Material, pues sí, tendrán sus 5, porque incluso así lo ordena el reglamento. Me parece que los mínimos de senadores son 5 senadores para formar un grupo parlamentario, y son estas restricciones que hay en el propio reglamento. Y yo establecería entonces que ante esas prohibiciones, si en un tema de derechos humanos establece la Constitución que las restricciones prevalecen sobre cualquier decisión de la Corte Interamericana, pues en este caso esas restricciones tendrían que prevalecer sobre la petición de estos 5 senadores y senadoras. Ese es mi comentario. Gracias. muchas gracias, Daniel. La verdad es que a mí me da la impresión que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia es muy largo, pero digamos como del 97, 98 para acá, dentro de las cámaras, y esto no tiene que ver con algún color en particular, se ha buscado sin decirlo, establecer una especie de legisladoras y legisladores de primera y de segunda. Siempre se ha buscado. Yo recuerdo casos, esto que tú estás contextualizando, por ejemplo, o casos donde, por ejemplo, grupos parlamentarios regulaban su reglamentación interna, de manera que, por ejemplo, tú no podías aspirar a ser dirigente del grupo parlamentario si eras plurinominal. No, los pluris no, solamente quienes salimos a pedir el voto somos los que podemos ser dirigentes. Oiga, pero es que no debe haber diferenciación entre unos y otros. Bueno, no, es que formalmente no es diferenciación, o sea, de todos modos integran comisiones, de todos modos votan, pero es nuestra organización interna, tenemos ese derecho como partido. Bueno, es que aquí no está sobrando como partido, aquí está sobrando como grupo parlamentario, de un partido, pero como grupo parlamentario. O después en otros partidos, ¿no? Esta idea de que solo pueden aspirar a ser a las presidencias de las comisiones que nos toquen, o en su caso a las secretarías, las y los legisladores también electos de mayoría, los pluris no. Oiga, pero ¿por qué? Y otra vez la mula al trigo, ¿no? Entonces me parece que constantemente, en distintos momentos y con distintos colores, porque esto creo que no es de colores, ha habido un poco esta pugna por tratar de establecer en la práctica una especie de legisladores de primera y de segunda sin decirlo, sin decirlo. Esta fue una decisión muy comentada, porque incluso yo recuerdo un destacado político, ahora editorialista, que fustigó durísimamente, ¿no? Señalando que había habido un cambio de criterio y que cómo era posible que el órgano, que el Tribunal Electoral se inmiscuyera en cuestiones legislativas. Pero lo que respetuosamente creo que faltaba en algunos análisis era la consideración de la sentencia de la Corte, no en un sentido crítico, sino en el sentido de que, a ver, si ya la Corte dijo que por regla los actos intralegislativos que afecten derechos son judicializables, entonces, ¿qué puede hacer el Tribunal Electoral? Porque entonces el Tribunal Electoral lo que podía haber hecho era decir, o sea, a ver, no podían negar la categoría de acto intralegislativo a la propuesta y elección de integrantes de la comisión permanente. Creo que eso no era, vamos, no lo podía negar. ¿Qué tenía que haber dicho? Que no se violentaba un derecho político electoral, que no tenía que ver con el ejercicio del encargo,
creo que no podía decirlo y que hubiera sido muy peligroso que lo dijera. En el plan B, en la reforma al plan B, más bien, en el plan B de la reforma electoral, ustedes recordarán que se introduce una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral. Y esta ley establece una definición de la materia electoral muy estrecha, donde dice que materia electoral es exclusivamente la elección de representantes populares. Probablemente un poco con la idea de la no judicialización de estos actos. Y digo probablemente porque también recordando ese intento de hace, ¿qué? Más o menos mes y medio, ¿no? De reformar la Constitución en materia de justicia electoral, iniciativa respaldada por todas las fuerzas políticas, con excepción de Movimiento Ciudadano, el descendiente de Convergencia, o sea, el que dio lugar al asunto de 2011, se establecía que los conflictos internos, en esa iniciativa, los conflictos internos legislativos no podían ser sometidos al Tribunal Electoral, sino a la Suprema Corte. Con independencia de que nos pueda gustar o no esa propuesta en particular, no voy a hacer una crítica, ni tampoco una alabanza de esa disposición. Me parece que sí rescata esta última iniciativa, que ya sabemos que no pasó, esta última iniciativa sí rescataba el criterio de la Corte, en el sentido de que los actos intralegislativos sí pueden ser objeto de control judicial. Porque en lugar de decir que no, o sea, porque el criterio de la Corte es, ¿serán objeto de control judicial? Sí, siempre y cuando la Constitución no diga otra cosa. Entonces, pudo haber sido una iniciativa donde dijera, vamos a modificar la Constitución para que diga otra cosa, ¿no? No, lo que se proponía era modificar la Constitución para cambiar la competencia, hacer una modificación en la competencia y que fuera la Suprema Corte quien conociera de estos asuntos. Lo cual, y me hago responsable del comentario, no necesariamente una mala idea, ¿no? O sea, porque lo importante es, me parece, la tutela de los derechos. Y se iban a tutelar por conducto de la Suprema Corte. Ya después habría que ver si el Pleno o las salas. Yo hubiera supuesto que era el Pleno, pero ya hasta ahí no sabemos, ¿no? Porque pues, sabemos que esto no se materializó en una reforma constitucional y por lo tanto tampoco en modificación de leyes secundarias. Pero me parece que sí rescataba la esencia de la decisión de la Corte, que los actos intralegislativos que afecten derechos humanos sí puedan ser objeto de control judicial. Ahora, otro es el problema de la definitividad del acto. Otro es el problema de si se pueden purgar los defectos del acto intralegislativo. Creo que parte de lo que vimos en la discusión del lunes en la Suprema Corte tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hasta dónde, qué errores, vicios, defectos o faltas de atención dentro de un procedimiento legislativo pueden tutelarse y en qué momento, pero esa es otra cuestión. Aquí lo que estamos hablando es de la posibilidad de la judicialización. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. ¿Quién más? Yo sé que ya se acabó la pandemia, pero de todos modos hay gente que tiene el cobicho y que esperemos se recuperen. Yo no lo tengo, pero sí me pegó otra cosa. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué va a pasar en un futuro? Bueno, entre la emisión de estas sentencias, bueno, de estas dos sentencias, tanto la de la Corte como la del Tribunal Electoral, ya hubo dos respuestas legislativas. La primera, en el propio año 2022, cuando se propone una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar
las competencias del órgano del Tribunal Electoral y que fue aprobada, señalando que no podría en ningún caso inmiscuirse en el funcionamiento de los órganos legislativos. Fue inmediatamente impugnada en acción de inconstitucionalidad y la Corte la declaró inconstitucional. Esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta, supongo que tanto a esta sentencia como posiblemente a otras, fue dentro del plan B la estrecha definición de materia electoral. Es que pensemos en algo, si tú limitas el contenido de o si tú, a ver, ¿cómo limitas la competencia de los tribunales electorales? O de cualquier tribunal. Lo puedes hacer de dos formas. La primera, de manera inmediata respecto del listado de los asuntos que debe conocer. La segunda, mediante la redefinición de la materia. O sea, ¿cómo limitas la competencia de los tribunales mercantiles redefiniendo la materia mercantil? ¿No? Cuando la redefines, amplías su competencia, la reduces. El órgano legislativo aquí en México se fue por ese lado y redefinió en la nueva Ley General de Medios de Impugnación la materia electoral. Lo que pasa es que ya había una definición de materia electoral que data de una jurisprudencia que establece la Corte derivada de una controversia constitucional en 2007, donde estableció que la materia electoral tenía que ver con elección de representantes, derechos político-electorales, procesos electorales, constitución de partidos, selección de autoridades electorales. Que yo a esas 5 que definió la Corte, no la Corte, yo le sumaría 2 más. Lo que pasa es que es una jurisprudencia de 2007. Le sumaría los temas de violencia política de género, en materia política, y los temas de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, lo que pretendía el legislador fue reducir la competencia de los órganos electorales, particularmente los órganos judiciales, mediante la redefinición de la materia. Ahora, esa segunda parte del plan B, como sabemos, se encuentra en suspenso, se encuentra suspendida. Ya la Corte lo analizará y dirá lo que tenga que decir, ¿no? No voy aquí a hacer predicciones de lo que la Corte vaya a decir. Dirá lo que tenga que decir. Pero desde luego, uno de los puntos relevantes va a ser ese. ¿Hasta dónde se puede limitar formalmente lo que es la materia electoral? Bien, pues si no hubiera algún otro comentario, yo les agradezco su gentil presencia en la clase de hoy. Les agradezco también que me permitan concluirla antes para poder alcanzar a grabar un podcast que tenemos en la Escuela Judicial que se llama Categorías Sospechosas, que conducen mi compañera la maestra Vero Méndez y la maestra Nancy Correa de Sala Superior. Entonces, bueno, pues hay que moverse ya para grabar. Ahora sí que, como decía la canción, ¿no? Con el hilito de voz que me quede. Pero bueno, pues nos vamos para allá. Les agradezco mucho, es un gusto encontrarles y seguramente nos seguiremos viendo en otras actividades. Saludos. Un gusto, Daniel. Estamos viendo. Muchas gracias, muy buen día. Creo que sí, nos vemos, Luis Octavio, que estés bien.